¿Estás buscando unos auriculares Bluetooth que te aíslen del mundo por completo y con un sonido de primerísima calidad? Pues quédate con nosotros porque hoy tenemos a Bose en nuestra sección de hardware y te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy contamos con novedad de Bose, un fabricante especializado en audio que se caracteriza por tener un audio apto para audiófilos y con una cancelación de ruido activa simplemente brutal. Y más aún en esta serie de productos que se denominan Quiet Comfort, que como su propio nombre indica, buscan ofrecer esa mayor tranquilidad, esa mayor cancelación activa de ruido, manteniendo como siempre un audio de primerísima calidad y la mayor comodidad y ergonomía posible. Como suele pasar en todos los auriculares de gama alta, Bose se reserva las especificaciones más técnicas guardadas bajo llave, aunque sí que es verdad que lo que comparte con nosotros nos da ya una pequeña pista de la calidad de audio que son capaces de ofrecer estos Quiet Comfort, como la compatibilidad con los códecs AAC y SBC y su conectividad Bluetooth 5.1 compatible con el perfil de energéticos de bajo consumo. Todo esto en unos auriculares de tan solo 241 gramos de peso, con una autonomía simplemente brutal y unos materiales de fabricación simplemente premium. En lo referente al audio, en esta ocasión no contamos con un audio totalmente neutro, como suele caracterizar a la marca, sino que tenemos un pequeño refuerzo de graves y de agudos, manteniendo unos medios cristalinos y bastante buenos. Algo que obviamente puede chocar un poco para aquellos que sean más fan, entre comillas, del audio puro y duro, pero que bajo nuestro punto de vista pues es una customización muy leve, dos pinceladitas, y que obviamente siempre se puede volver a tunear un poquito a tu gusto a través de la aplicación que la propia Bose pone a nuestra disposición, tanto para dispositivos móviles como iOS como Android, sin ningún tipo de problema. Y ya que hablamos de esta app, matizar que a través de la propia aplicación podremos customizar diferentes modos de cancelación de ruido para gestionar la cantidad o el nivel de cancelación de ruido que queremos en cada modo y adaptar así no solo el ecualizador o los perfiles de audio que deseamos en cada momento, sino el nivel de cancelación de ruido que tenemos en ese momento. Además, tenemos un botoncito o tenemos la posibilidad de gestionar el modo en el que nos encontramos directamente desde el auricular sin tener que recurrir a la aplicación una vez lo hemos creado, eso sí, para poder ir cambiando de un perfil de cancelación activa de ruido a otro sin ningún tipo de problema y con total rapidez y comodidad. Obviamente, como todo auricular con cancelación activa de ruido, encontramos un modo Aware que utiliza la matriz de micrófonos de la propia cancelación de ruido para captar el sonido que nos rodea y reproducirlo a través de los auriculares. De este modo no solo vamos a evitar tener esa cancelación activa de ruido para ser más conscientes de lo que nos rodea, sino que también nos saltamos esa cancelación pasiva de ruido, la que da la morfología del propio auricular, para ser conscientes de todo lo que hay a nuestro alrededor por si estamos esperando algún mensajero o vamos por la calle y queremos ser conscientes del tráfico que nos rodea. En lo referente a la captación de audio, contamos con una matriz de micrófonos que nos va a permitir obtener unas comunicaciones claras, con un sonido algo enlatado, pero se nos va a escuchar perfectamente, con un perfil de grabación o de captación de audio enfocado a eso, a comunicarse y no tanto a crear contenido con ellos ni realizar otro tipo de audio más profesional. También matizar que además de poder utilizar el auricular en modo Bluetooth, lo podemos hacer vía cable jack de audio, y lo decimos en el apartado de micrófonos porque este cable cuenta con un micrófono que mejora un pelín, tampoco es que vayamos a hacer virguerías, el micrófono y que viene incorporado, la matriz de micrófonos que viene incorporada en el propio cuerpo del auricular. En lo referente a la autonomía, tenemos una autonomía media de unas 24 horas con un volumen de nivel medio, un nivel de volumen medio, perdón. Aunque en mi caso, como no soy tampoco de exprimir mucho el volumen o quedarme sordo escuchando el contenido multimedia que disfruto con los auriculares, lo he podido exprimir hasta entre 29 y 31 horas. Por lo tanto, tenemos una autonomía muy amplia, muy generosa, si tenemos en cuenta sobre todo el peso del auricular, que como hemos dicho eran solo 241 gramos. Si pasamos a ver físicamente el auricular, además de reseñar que viene con una fundita bastante práctica, encontramos un diseño muy sobrio en el que destacan
los materiales de calidad. ¿Y por qué decimos materiales de calidad? Porque tenemos un auricular que es muy ligerito, pero que el arco interno es muy robusto. Tenemos un auricular en el que tenemos una cancelación pasiva de ruido simplemente brutal. Y voy a explicar un poquito por qué. Pues básicamente tenemos unos auriculares con un acolchado algo menos denso de lo habitual. Esto hace que la presión ejercida por la diadema hace que se hundan un poquito más y se adapte mejor a la morfología de la cara. Además, tenemos un tapizado en piel sintética que siempre se acomoda más y aísla un poquito más, aunque penalice algo con un poquito de calor. El sistema de anclaje de los audífonos a la diadema permite rotarlos para dejarlos en reposo o guardarlos en la funda, además de plegarlos, pero también permite este pequeño giro, hace que se adapte mejor a nuestra cara y se ve reforzado por el movimiento basculante de los audífonos que hacen que se ajusten aún mejor, con una presión de diadema justita para que queden plenamente amoldados a la morfología de nuestra cara y conseguir un ajuste perfecto. Tan perfecto es este ajuste que tenemos una cancelación pasiva de ruido simplemente brutal. Es decir, conforme nos los ponemos ya estamos prácticamente aislados del entorno, por lo que la cancelación activa de ruido tiene muy poco trabajo que hacer, a no ser que estemos en un entorno muy ruidoso. Por último, matizar la botonera. Tenemos una botonera muy simplecita, se enciende, apaga y gestiona Bluetooth con un botón lateral. Y tenemos un botón grande para el cambio entre los diferentes perfiles de cancelación activa de ruido y el típico play pause y el subir y bajar volumen, no teniendo función de saltar de pista, algo que me ha llamado la atención. Y por último, en la diadema encontramos un acabado rematado en piel sintética con un ligero acolchado para terminar de rematar un poquito el apartado de ergonomía que, bajo mi punto de vista, es simplemente sublime. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Qué os voy a decir de unos Bose Quiet Comfort? Tenemos un auricular muy ligero, con una estética muy sobria, muy ponibles, muy urbanos, muy ligeritos, con una buena autonomía de hasta 30 horas. Hemos dicho que lo hemos exprimido nosotros con un volumen algo más comedido quizás. Y un audio simplemente brutal. Bien, es cierto que esto es un poco a gusto, como para gustos colores. El audio es de primerísima calidad, eso sí, pero sí que es verdad que lleva ese pequeño ajuste en los graves y los agudos, muy sutil, pero no es audio puro. Algo que podremos modificar desde la aplicación desde la aplicación de Bose y dejar ese audio completamente a nuestro gusto, pero ya os digo, esa pequeña peguita, que no llega a ser peguita como tal, sí que la tiene. El que no sea un audio puro y duro sobre el que trabajar tú para ajustarlo a tu gusto. No obstante, se puede arreglar sin ningún tipo de problemas y no lo considero una pega, puesto que, bajo mi punto de vista, esa ligera modificación está muy bien y realza mucho el audio de la experiencia multimedia que estés disfrutando. Por tanto, unos auriculares que obviamente no son baratos, pero cuentan con un audio de primerísima calidad, unos materiales sumamente premium y una gran autonomía. Siendo muy ergonómicos, es muy fácil llevarlos durante horas sin acusar ningún tipo de fatiga y, por tanto, muy recomendables. Y por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de Gameit a estos Bose Quiet Comfort y los recomendamos encarecidamente para esas festas de Navidad. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.